Charles Darwin nace en la ciudad inglesa de Shrewsbury el 12 de febrero de 1809. Hijo del médico y botánico Robert Waring Darwin, y nieto del también médico, poeta y filósofo Erasmus Darwin, recibe una educación tradicional basada en la iglesia cristiana protestante conocida como unitarista, la cual negaba que Dios y Jesucristo se tratasen de una misma entidad. No obstante, desde muy temprana edad muestra un enorme interés por la historia natural, especialmente por ciencias como la botánica, la biología y la geología, así como por el coleccionismo de ejemplares minerales, animales y vegetales. En 1825 se inscribe en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, respetando la voluntad de su padre y su abuelo por continuar con la tradición familiar. Allí toma clases de disección con el brillante taxidermista John Edmondson, un esclavo negro que había dedicado su tiempo al estudio de las plantas y los animales, así como a su posterior proceso de conservación. También aprende zoología y anatomía con el naturalista Robert Edmond Grant, quien lo invita a participar en sus investigaciones sobre la anatomía comparada y el ciclo vital de los invertebrados marinos, y de quien conoce las ideas promovidas por el filósofo y naturalista francés Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, en el sentido que los organismos tenían la capacidad de heredar a sus sucesores los caracteres adquiridos durante su vida al adaptarse a su medio ambiente, dando paso al proceso conocido como evolución. Estas ideas estarían inspiradas en las de pensadores griegos como Anaximandro de Mileto, quien hacia el siglo VI a.C. argumentaba que los primeros seres habrían surgido en el agua o en el lino calentado por el sol, y a partir de allí se habrían trasladado hacia los terrenos secos, razón por la cual suponía que la humanidad descendía de animales parecidos a los peces. Al no poder acostumbrarse a la práctica de los procedimientos quirúrgicos, abandona la carrera de medicina y se inscribe en el Christ College de la Universidad de Cambridge para estudiar teología. Entabla una buena amistad con el reverendo John Stevens Henslow, quien le permite ingresar a sus clases de botánica, biología y geología, complementando de manera profesional su formación como naturalista. Por conducto suyo, conoce al geólogo Adam Sedgwick, a quien acompaña a una expedición por el norte de Gales para estudiar las formaciones rocosas. Le ayuda en el trazado de los mapas estratigráficos que más adelante definirán al período cámbrico, y aprende a agrupar los datos para extraer leyes y conclusiones generales. También lo recomienda con el capitán Robert Fitzroy, destacado oficial de la Marina Real Británica, especializado en efectuar observaciones y predicciones meteorológicas, y que recientemente había sido nombrado comandante del HMS Beagle, un bergantín explorador de la clase Cherokee, que realizaba trabajos hidrográficos y de levantamiento de mapas por Sudamérica, con la intención de trazar nuevas rutas de navegación para la marina naval y mercante. Este lo invita para que lo acompañe como naturalista durante el siguiente viaje que emprendería el barco por las aguas del sur, para concluir las tareas de mapeo y medir las corrientes oceánicas. Su trabajo consistiría en realizar estudios geológicos sobre las tierras visitadas y recolectar muestras de las plantas y los animales que encontrara, tanto vivos como fosilizados. La expedición comienza el 27 de diciembre de 1831, partiendo del puerto de Plymouth, con una tripulación de 76 hombres e instrumental científico. Tras hacer una escala en Tenerife, llega a la isla de Cabo Verde, en donde además de estudiar las rocas volcánicas, analiza a los gasterópodos marinos y a los pulpos. Posteriormente bordea las costas orientales de Sudamérica y toca tierra en Bahía y Río de Janeiro, en Brasil, examinando numerosos grupos de insectos y animales invertebrados, como las planarias terrestres, los crustáceos, las medusas, las nereidas y las coralinas. También tiene un primer acercamiento con el fenómeno de la esclavitud, al que considera un acto criminal entre semejantes. Se adentra en Maldonado y Montevideo, en Uruguay, investigando animales como las perdices, los ñandúes, los capibaras, los ciervos, las marsopas y las focas, e identifica cerca de 80 especies distintas de ratones. Entre 1832 y 1834 circunda en Argentina y desembarca constantemente en Bahía Blanca, la Patagonia y la Tierra de Fuego, descubriendo los restos fósiles de animales cuadrúpedos gigantes
como los megaterios, los gliptodontes y los toxodontes, y otros emparentados con los caballos y las vicuñas modernas, pero de mayores dimensiones. Por la similitud que estas criaturas guardan con los animales contemporáneos, surgen en su mente las primeras nociones acerca de la transmutación de las especies, es decir, la forma en la que se presentan los cambios graduales que permiten a los organismos adaptarse a sus entornos con el paso del tiempo. Cruza el estrecho de Magallanes y se adentra en los territorios de Chile y Perú, maravillándose con la belleza de la cordillera de los Andes y conociendo animales como los pumas, las nutrias, los guanacos y los cóndores. Padece por primera vez los efectos de los terremotos y las lluvias torrenciales, y deambula por las ruinas de algunas ciudades antiguas pertenecientes a las culturas precolombinas. Al llegar a las Islas Galápagos, se refuerzan sus ideas sobre la transmutación de las especies al descubrir que los ejemplares de pinzones y tortugas que las habitan presentan importantes diferencias físicas entre sí, de acuerdo al tipo de alimento y las condiciones climáticas específicas de cada isla. Esto se observa principalmente en la forma y el tamaño de los picos de los pinzones, así como en la coloración y la textura de los caparazones de las tortugas. Surca los mares del Océano Austral y alcanza lugares como Tahití y Nueva Zelanda, para posteriormente tocar tierra en algunos estados de Australia, donde además de examinar la estructura geológica y la vegetación de las inmediaciones, observa de propia vista a los koalas, las ratas canguro y los ornitorrincos, y se deleita con los colores del plumaje de los papagayos, los pericos y las cacatúas. Luego de hacer escala en la isla de Cocos, las Islas Mauricio, Ciudad del Cabo, Santa Elena y Ascensión, llega por segunda ocasión a Bahía, en Brasil, para posteriormente girar hacia el norte y visitar las Islas Azores, y finalmente concluir el viaje en el puerto de Falmouth el 2 de octubre de 1836. Todas sus observaciones son registradas cuidadosamente en un pesado cuaderno de notas que desembarca consigo al llegar a Inglaterra, mientras que las muestras recolectadas permanecen a bordo del barco para su posterior descarga y almacenaje. Viaja a Shrewsbury para visitar a su familia e inmediatamente se traslada a Cambridge para examinar su colección de minerales y reunirse con el profesor Henslow, quien observa sus notas y le recomienda organizarlas para su publicación. Se establece en Londres, donde supervisa la descarga de las muestras y autoriza su envío a diferentes instituciones y especialistas para su estudio. Los ejemplares de aves son remitidos al ornitólogo John Wood, los de crustáceos y reptiles al zoólogo y cirujano Thomas Bell, los de peces al naturalista Leonard Jennings, los de mamíferos extintos al paleontólogo y anatomista comparativo Richard Owen, y los de mamíferos modernos al naturalista y conservador George Robert Waterhouse. De los análisis de estos expertos, se producirá durante los años de 1838 y 1843 la publicación de una obra de 5 volúmenes, conocida como La zoología del viaje del Beagle, en la que participa como editor y supervisor. Tras realizar algunas correcciones de estilo a las notas de su diario, publica durante el año de 1839 el primer libro redactado por él mismo, el cual lleva por título Diario y Observaciones, posteriormente reimpreso bajo el nombre de Diario de Investigaciones sobre Geología e Historia Natural, y mejor conocido en la actualidad como El viaje del Beagle. En 1842 adquiere una propiedad en el pueblo de Down, en donde pasará el resto de su vida desarrollando diversas líneas de investigación en base a la información recolectada durante el viaje. Estudia los trabajos del geólogo escocés Charles Lyell con respecto a los fundamentos de la teoría del equilibrio dinámico y la descripción de los periodos que integran a la era cenozoica, para escribir entre los años de 1842 y 1846 3 libros especializados en esta ciencia: La estructura y distribución de los arrecifes de coral, Observaciones geológicas en las islas volcánicas visitadas durante el viaje del Beagle, y Observaciones geológicas en América del Sur. A través de ellos, ofrece su propia versión sobre la formación de los arrecifes de coral de los océanos profundos y describe los aspectos geológicos más importantes descubiertos durante la travesía,
tales como las causas que ocasionan los cambios geológicos de la superficie de la Tierra, los movimientos tectónicos presentes en la cordillera de los Andes y la constitución mineralógica de la estructura de los suelos de las edades terciaria y cuaternaria. Estos trabajos lo colocan como un respetable exponente de las ciencias geológicas y le permiten ingresar a la Sociedad Geológica de Londres en calidad de vicepresidente. Recibe numerosas cartas del botánico Joseph Dalton Hooker, yerno del profesor Henslow, acerca de los hábitos que presentan los animales observados durante sus viajes por Egipto, la India y Nepal, así como algunas muestras de las plantas recolectadas por estos lugares, información que le sirve para fortalecer sus teorías con respecto al origen y la transmutación de las especies. En materia de biología, escribe entre los años de 1851 y 1854 algunas monografías sobre las especies vivas y fósiles de los cirrípodos, subclase de crustáceos maxilópodos comúnmente denominados percebes, bellotas de mar y anatifes, y cuya peculiar morfología los hace muy similares a los moluscos. En 1858 recibe una carta del naturalista y antropólogo Alfred Russel Wallace, quien menciona que ha llegado a la conclusión que la selección natural actúa como un mecanismo que determina la adaptación y especiación de los seres vivos y le pide su opinión al respecto. Al percatarse que las ideas de Wallace son idénticas a las suyas, lo invita a ofrecer una conferencia conjunta dentro de la Sociedad Linneana de Londres para explicar el proceso evolutivo de las especies mediante este principio. Por recomendación de sus amigos Charles Lyell y Joseph Dalton Hooker, se apresura a perfeccionar sus ideas y publica durante el año de 1859 la que se conoce como su obra más importante, El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en su lucha por la vida. En ella pone de manifiesto los fundamentos de su teoría sobre la biología evolutiva, concebida durante sus trabajos en Sudamérica, explicando que las poblaciones de organismos evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural, en donde solamente los individuos más fuertes y mejor adaptados a las condiciones de su entorno sobreviven y se reproducen, mientras que los más débiles y menos aptos se extinguen. Esto queda mejor ejemplificado con sus observaciones acerca de los pinzones de las Islas Galápagos, cuyos picos se encuentran adaptados a las fuentes de alimento disponibles en las regiones que habitan, lo cual deriva en la diferenciación de cada especie, tanto morfológicamente como en sus hábitos y comportamientos, y facilita su clasificación. Bajo estos preceptos, redacta La variación de las plantas y los animales en estado doméstico, un conjunto de 2 tomos ilustrados en los que hace una reflexión acerca de la forma en la que las especies domésticas de plantas y animales se adaptan a los deseos y necesidades de los hombres para subsistir. Centradas sus apreciaciones en la especie humana, publica durante el año de 1871 El origen del hombre y la selección en relación al sexo, en donde aplica al hombre su teoría sobre la evolución biológica de las especies y presenta sus ideas con respecto a la forma en la que se presentó su origen y evolución, el lugar que ocupa dentro de la naturaleza, el tipo de relaciones biológicas que guarda con el resto de los primates y la importancia que tiene la selección sexual para explicar determinadas características no adaptativas como las diferencias raciales y culturales. Para complementar esta idea, produce la obra La expresión de las emociones en el hombre y los animales, ampliando sus principios acerca de la evolución humana y discutiendo la semejanza que existe entre los aspectos conductuales y psicológicos de los humanos con los animales. Por estos trabajos, comienza a ser víctima de burlas y ataques por parte de la Iglesia y demás grupos conservadores que se oponen a la idea de que el ser humano forme parte del reino animal y que no haya sido creado de manera directa por la mano de Dios. En contraste, recibe el apoyo de numerosos amigos e intelectuales jóvenes, deseosos de romper con los paradigmas establecidos. Uno de ellos es el famoso biólogo y filósofo Thomas Huxley, quien se convierte en el defensor de su tesis y se encarga de responder por ella dentro de los debates públicos que se organizan para desacreditarla, ganándose por ello el sobrenombre del Bulldog de Darwin. En el continente americano, el principal defensor de sus principios es el naturalista Asa Gray,
considerado como el botánico estadounidense más importante del siglo XIX. Ambos habrían intercambiado una nutrida correspondencia para compartir ideas y aclarar dudas con respecto a la distribución geográfica de las plantas y los animales, logrando revelar secretos sobre su variación y adaptación. La importancia de estos últimos personajes para el desarrollo de su carrera radica en el hecho que le proporcionaron información valiosa para el complemento de sus teorías, y lo mantuvieron alejado de los debates públicos que se presentaron al publicarlas, permitiéndole trabajar tranquilamente en sus proyectos futuros. Dedica los últimos años de su vida al estudio del reino vegetal, en donde también encuentra evidencias que comprueban de manera fidedigna sus ideas sobre la evolución biológica de las especies. En la fecundación de las orquídeas, propone diversas hipótesis acerca de las formas en la que estas flores han sido polinizadas por los insectos, así como la manera en la que han evolucionado las interacciones con ellos, ofreciendo una demostración detallada sobre el poder de la selección natural en las plantas. Plantas insectívoras es un estudio sobre las principales adaptaciones que les han permitido a las plantas carnívoras vivir en condiciones difíciles, incluyendo sus mecanismos de defensa y obtención de alimento. En sobre los movimientos y los hábitos de las plantas trepadoras, argumenta que la rotación espontánea de los tallos y las puntas de las plantas son un reflejo de la forma en la que éstas han evolucionado para adquirir la luz y el soporte necesarios para sobrevivir. Los efectos de la fertilización cruzada y propia en el reino vegetal indica que la mezcla de las contribuciones genéticas de las plantas mejora los rasgos de sus descendientes y les otorga cualidades adaptativas superiores. Las diferentes formas de las flores en las plantas de la misma especie explica que la separación espacial de las anteras y los estigmas dentro de una misma flor produce fenómenos concretos que estimulan el crecimiento de flores con características distintas. El poder del movimiento en las plantas trata sobre la forma en la que las plantas responden a los estímulos externos, como la cantidad de luz y agua que reciben de su entorno para vivir, y que determina el tipo de movimiento de sus tallos y sus puntas al crecer. Y en la formación de moho vegetal, a través de la acción de los gusanos, propone que las lombrices de tierra participan activamente en la formación de los suelos a través de las alteraciones producidas por su movimiento, así como por su acción degradadora de la materia orgánica. Como homenaje a sus contribuciones, recibe numerosos nombramientos y reconocimientos, y se le invita a formar parte de las instituciones más prestigiosas de la época, tales como la Real Academia de las Ciencias de Suecia, la Academia Nacional de los Linces, la Academia Alemana de las Ciencias Naturales, la Academia de Ciencias de Baviera y la Royal Society, aunque por lo polémico de sus trabajos se le impide acceder al título de caballero. Fallece en su casa de Down el 19 de abril de 1882 debido a un ataque al corazón. Es sepultado en la abadía de Westminster junto a personajes ilustres como John Herschel e Isaac Newton, dejando para la posteridad un legado invaluable para el conocimiento del colectivo humano, cuyas implicaciones continúan siendo, hasta el día de hoy, objeto de múltiples discusiones de carácter intelectual.